Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente en un nuevo tutorial. En este caso, para alumnos de cuarto de ESO, estamos explicando una cronología de historia de la Iglesia. Si me seguís por mi canal de YouTube, sabéis que pues está dedicado o destinado a reforzar todo lo que explico en las clases, en los institutos, a mis alumnos de religión, aunque toda aquella persona que quiera aprender historia, filosofía, moral, metafísica, cuáles son los cimientos de la civilización occidental y no ser un analfabeto y que no lo esclavicen, mi canal es vuestra casa. Bueno, bienvenidos. Hasta ahora, en esta segunda evaluación dirigido a alumnos de cuarto de ESO, hemos ya explicado el tema 3, que es finalizar la cronología o la historia de Israel, el tema 3 en 3 partes, la ocupación de Israel o de Canaán por parte de los judíos, la arqueología, la segunda parte del tema 3, el templo de Jerusalén, la tercera parte, geografía física y política y unas conclusiones sobre la historia de Israel, y en el anterior tutorial ya empezamos con el tema 4, cronología de historia de la Iglesia. Entonces, en el anterior tutorial, todo de la segunda evaluación para alumnos de cuarto de ESO, empezamos en el anterior tutorial, la primera parte del tema 4, una cronología de historia de la Iglesia, y hicimos lo mismo que a principio de curso, que lo mismo que se hace una cronología de historia de Israel y que es antes de Cristo, esto ya es cronología de historia de la Iglesia después de Cristo. Y vimos en la primera parte pues la importancia de la tradición judeocristiana, porque es el cimiento de la civilización occidental. Vimos una cronología general, la resurrección de Cristo y luego la cronología específica desde el año 49 después de Cristo hasta el Concilio Vaticano II, 1962-1965. Y hicimos así a vista de pájaro, como un pájaro que va volando, sobrevolando un valle, pues vimos todo esto desde el 49, desde el Concilio de Jerusalén hasta el Concilio Vaticano II. Por tanto, desde el año 49 vimos después de Cristo hasta 1965, nos detuvimos un poco en el Concilio de Jerusalén, lo que era el luteranismo, protestantismo, el Concilio de Trento, el Vaticano I y el Concilio Vaticano II. Pero vimos también un poquito el primer símbolo del cristianismo, que vimos que era el pez, luego la cruz latina, luego las persecuciones, etcétera. Bien. Yo os mencioné en la primera parte unos concilios cristológicos y neumatológicos, concilios que se refieren a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo, aunque también hay alguno que se refiere a la Virgen María, como veremos el concilio de Éfeso del año 431. Bien, los pasamos por encima, simplemente los mencionamos, y yo comenté que ya en la segunda parte, en el siguiente tutorial, explicaríamos qué dice cada uno de estos concilios, ¿de acuerdo? Entonces vemos primero un vocabulario básico, lo que es un cisma, lo que es una herejía, lo que es un concilio y lo que es un sínodo. Antes de empezar a explicar estos concilios y de dónde sale el credo niceno-constantinopolitano, que es lo que se reza cada domingo en misa y es lo que aglutina, lo que reúne todo lo que cree la Iglesia, antes de eso vamos a ver primero lo que es un concilio, un sínodo, un cisma y una herejía. Vamos primero cisma y herejía. Tened en cuenta que a lo largo de la historia de la Iglesia, sobre todo los primeros siglos, fueron surgiendo dentro de la Iglesia, dentro del cristianismo, una serie de discursos que iban en contra de la doctrina oficial de la Iglesia, y a eso veremos que se llaman herejías.
veremos una que es el arrianismo, que dice que Jesús no es Dios, o herejía neumatómaca o macedoniana, que el Espíritu Santo no es Dios, que existen dos dioses, etcétera, que se niega la existencia de la Santísima Trinidad, que si la Virgen María no es la Madre de Dios. Entonces, durante los primeros siglos, pues a muchos cristianos no les quedaba clara la doctrina, o sea, lo que se desprende de la Biblia. Entonces, a eso se le llama herejía. Una herejía es un discurso que, digamos, ataca la fe, o sea, el núcleo fundamental de la doctrina, ¿vale? Entonces, ¿cómo surgían estas herejías? Pues a partir de discusiones teológicas. A los cristianos no le quedaba clara la doctrina y aparecían discursos que iban en contra de la Iglesia. Y a partir de aquí vamos a distinguir primero lo que es un cisma y después lo que es una herejía. Un cisma es una separación de carácter disciplinar, no afecta para nada a la doctrina. El ejemplo más claro ya lo vimos el otro día, la Iglesia Ortodoxa. En el Cisma de Oriente, a partir del Cisma de Oriente en el año 1054, aparece la Iglesia Ortodoxa, vimos por la cuestión del filioque, que significa y del Hijo. Nosotros decimos el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, y los ortodoxos dicen el Espíritu Santo proviene del Padre y por el Hijo. Cisma de Oriente, año 1054, nace la Iglesia Ortodoxa, pero es un cisma porque la doctrina católica y la ortodoxa es la misma, los sacramentos son los mismos, la doctrina es la misma. Si vais a una misa ortodoxa os cuenta como una católica. Lo que ocurre es que los ortodoxos a los bebés en la misma liturgia les administran los 3 sacramentos de iniciación, en la misma liturgia: bautismo, confirmación, comunión, pero nosotros los administramos por separado a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Por tanto, la doctrina es la misma, es un cisma. Un cisma es una separación de carácter disciplinar, no afecta para nada la doctrina. Después tenemos una herejía. La herejía sí que es una separación de carácter doctrinal. Aquí afecta al núcleo, afecta a la fe, afecta a la materia, afecta a la doctrina, afecta a los dogmas. El ejemplo más claro, ya lo vimos en el anterior tutorial, el luteranismo o protestantismo. Al final de este tutorial veremos las diferencias doctrinales entre el luteranismo y el catolicismo. Entonces, cisma, separación de carácter disciplinar. Iglesia Ortodoxa, no afecta para nada la doctrina. Herejía, separación de carácter doctrinal, afecta a la doctrina, afecta a los dogmas. Luteranismo o protestantismo. Al final de este tutorial ya veremos las diferencias doctrinales que hay entre luteranos o protestantes, que es lo mismo, y católicos, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, diferencia entre concilio y sínodo. ¿Qué es un concilio? Es cuando se reúnen su santidad el Papa, que lo convocan normalmente los papas, ¿vale? Ahora veremos cuándo fue por primera vez que el Papa de turno convocó un concilio, que veremos que fue en el de Calcedonia del año 451, pero ahora después lo veremos. Bien, un concilio lo convoca el Papa de turno, reuniendo a los cardenales y a los obispos del mundo para tratar temas que afectan a la Iglesia universal. Eso es un concilio. Aparece un problema o varios problemas dentro de la Iglesia que afectan a toda la Iglesia, pues el Santo Padre, el Papa de turno, convoca al concilio, reúne a cardenales y obispos para intentar arreglar ese problema, esos problemas que afectan a la Iglesia universal. En función de los problemas a los que tenga que hacer frente a la Iglesia, pues un concilio durará más o menos. Normalmente duran años los concilios. Bien. Y después un sínodo. Los sínodos los convocan los obispos en sus diócesis. ¿Por qué? Pues para saber cuáles son los problemas que hay en una iglesia local, en una diócesis, y ponerles solución. Por ejemplo, el señor obispo de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, don Atilano Rodríguez y Martínez, en diciembre del año 2018, convocó un sínodo, ¿de acuerdo? Que a día de hoy, que estamos a febrero del año 2023, todavía dura el sínodo. Entonces, don Atilano, ¿por qué convocó un sínodo en el 2018 y por qué sigue? Para
preguntar a los sacerdotes y también a los fieles, a los que no somos sacerdotes, a los laicos, a los seglares, cuáles son los problemas que hay en la diócesis, en este caso de Sigüenza-Guadalajara, proponer soluciones y ponerlas en práctica. Por tanto, tenemos la diferencia entre concilio, lo convoca el Papa de turno, convoca a los cardenales y a los obispos para tratar temas que afectan a toda la Iglesia universal. Y los sínodos los convocan los obispos en sus diócesis, en sus iglesias locales, para tratar temas que afectan a una determinada diócesis, a un trozo de territorio en concreto, a la iglesia pequeña, a la diócesis o iglesia local. Bien, ahora ya pasamos a las herejías, no a los cismas, a las herejías, o sea, discursos que aparecieron dentro de la Iglesia, dentro del cristianismo, en los primeros siglos de la historia de la Iglesia y que afectaban a la doctrina y que normalmente han atacado a la divinidad de Jesús, a la divinidad de la Virgen, a la divinidad del Espíritu Santo y también han negado, como veremos en el año 431, que la Virgen María fuera la Madre de Dios, ¿vale? Pero ¿cuáles son las primeras herejías de las que tenemos noticias? Las herejías judaizantes. ¿Por qué se llaman herejías judaizantes? Porque procedieron de cristianos de origen judío, ¿vale? Herejías judaizantes, cristianos de origen judío. ¿Qué tres herejías judaizantes había? Ebionitas, cerintos y elquesaitas. Ebionitas, ¿qué decía? Jesús es un hombre normal y corriente que fue adoptado por Dios. Vale. Cerintos, ¿qué dice? Aquí distingue dos individuos, Jesús y Cristo. Que Jesús y Cristo no serían el mismo individuo, sino que serían dos. Tendríamos Jesús, un señor normal y corriente, y después Cristo, que sería Dios. Por tanto, distinguiríamos dos entidades, dos individuos, Jesús como humano y luego Cristo, Dios. ¿Qué dice Cerintos? Que Jesús era un hombre normal y corriente y que en su bautismo Cristo bajó y le transfirió, le concedió sabiduría y la capacidad de obrar milagros. Y que después, en la pasión, en la crucifixión, Cristo abandonó a Jesús y que quien murió en la cruz fue Jesús y no Cristo. Tanto distinguimos entre Jesús, ser humano normal y corriente, y Cristo, ¿de acuerdo? Que no serían el mismo individuo, sino que serían dos individuos, dos entidades, dos sujetos, ¿de acuerdo? Y después tenemos elquesaitas, hemos dicho ebionitas, cerintos y la tercera herejía judaizante, elquesaitas. Elquesaitas acepta lo que dicen ebionitas y cerintos y además rechaza las cartas del apóstol San Pablo, o sea, mutila el Nuevo Testamento. Bueno, después pasamos a otra herejía llamada, que tiene varios nombres. Dualismo, catarismo, ¿de acuerdo? Pero también se le puede llamar gnosticismo, marcionismo y maniqueísmo. Es lo mismo. Ahora veremos de qué trata. Dualismo, catarismo, gnosticismo, marcionismo, maniqueísmo. Es lo mismo, es la misma herejía, ¿vale? ¿Quién la propagó? Tres señores la propagaron. Simón el Mago, después Marción, por eso también se le llama marcionismo, y también Mani, por eso también se le llama maniqueísmo, ¿de acuerdo? Pero es la misma herejía. ¿Qué dice el dualismo, catarismo, gnosticismo, maniqueísmo o marcionismo? Dice que existen dos principios, dos dioses. El Dios bueno, el Dios de la luz, que controla el mundo espiritual, y después el Dios malo, el Dios de la oscuridad, el Dios de las tinieblas, que controla el mundo físico. ¿De acuerdo? Tenemos dos dioses, el bueno, que controla el mundo espiritual, la luz, y el malo, la oscuridad, que controla el mundo físico. Los dualistas rechazaban el matrimonio, las relaciones sexuales, comer carne y beber vino. Además, ellos eran docetistas. ¿Qué es docetismo? El docetismo es decir que Jesucristo no tenía un cuerpo real, sino un cuerpo en apariencia. ¿Por qué? Porque ellos decían, si Jesucristo es el Dios bueno, el Dios de la luz, el Dios espiritual, y el Dios malo es el que controla el mundo físico, si Jesucristo es el Dios bueno, eso significa que su cuerpo, como es el Dios bueno,
no era un cuerpo real, era un cuerpo en apariencia, porque si el Dios bueno, que es Jesús, es el Dios bueno y el Dios malo controla el mundo físico, eso significa que si Jesús es el Dios bueno, su cuerpo es en apariencia, ¿vale? Si es el Dios bueno, su cuerpo no puede ser el físico, porque el mundo físico está controlado por el Dios malo. Entonces ellos decían, Jesús tenía un cuerpo en apariencia. Esto es docetismo, ¿de acuerdo? Que el cuerpo de Jesús no era real, era en apariencia, y que cuando lo crucificaron fue en apariencia, que no murió en la cruz de verdad, ¿de acuerdo? San Ireneo de Lyon. San Ireneo de Lyon fue el teólogo más importante del siglo II, pues fue San Ireneo de Lyon el que se enfrentó a los dualistas. ¿Cómo? A través de una colección de 5 libros que él escribió titulada Adversus a hereses, con H, Adversus a hereses, contra los herejes en castellano. San Ireneo de Lyon, siglo II, Adversus a hereses, contra los herejes, por tanto fue el que se enfrentó a los dualistas. Bien, posteriormente, como reacción al dualismo, surgió el monarquianismo. El monarquianismo surgió como una reacción para rebatir, para negar lo que decía el dualismo. El dualismo decía, hay 2 dioses, el bueno y el malo. El monarquianismo dice, no, existe un único Dios, un único principio creador. Ahora, el problema del monarquianismo es que para defender la existencia de un solo Dios, para contradecir lo que decía el dualismo, arriesgaba la divinidad de Jesucristo y del Espíritu Santo. Por tanto, negaba la existencia de la Santísima Trinidad, Padre, que es la primera persona, Hijo, que es la segunda persona, y Espíritu Santo, que es la tercera. Por tanto, el monarquianismo surgió como una reacción frente al dualismo. El monarquianismo dice, no existen 2 dioses, uno bueno y uno malo, existe un único Dios. El problema es que los monarquianistas no entendieron bien la doctrina y para defender la existencia de un solo Dios, destruyeron, por así decirlo, negaron o arriesgaron la divinidad de Jesús, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el amor de Dios. Y todas las herejías que vamos a mencionar ahora proceden del monarquianismo. Por tanto, veremos que son herejías que atacan la divinidad de Jesús y la divinidad del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Concilio I de Nicea, año 325. ¿Contra qué 3 herejías reaccionó el concilio? Aparecieron 3 herejías, aparecen herejías, se convoca un concilio para dejar clara la doctrina. Aparecen más herejías, otro concilio, más herejías, otro concilio, ¿vale? Aparecen 3 herejías, ahora veremos cuáles son, y se convoca el concilio I de Nicea del año 325. ¿Contra qué 3 herejías reaccionó? Primero, adopcionismo. Jesús era un hombre normal que fue adoptado por Dios. Segunda herejía, tiene 3 nombres: modalismo, patrispasionismo, sabelianismo. Es la misma herejía. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es un modo en el que se presenta el Padre, por eso modalismo. ¿Por qué patrispasionismo? Porque quien murió en la cruz no fue el Hijo, no fue Jesús, sino que fue el Padre, por eso patrispasionismo. ¿Y por qué sabelianismo? Porque quien propagó esta herejía fue Sabelio. Por tanto, no existen 3 divinas personas, existe una, el Padre. Y que Jesús es un modo en el que se presenta el Padre, modalismo, y que fue el Padre el que murió en la cruz, por eso patrispasionismo. Sabelianismo, pues un tal Sabelio propagó esto. Y por último, la más difícil de erradicar, la peor de las 3 herejías, el arrianismo, propagada por Arrio. El arrianismo dice que Jesús es una creación de Dios, que Jesús no es preexistente, que Jesús no es divino, que Jesús no es Dios. Entonces se convocó el Concilio I de Nicea para decir lo siguiente, digo la fórmula dogmática y después lo que significa. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, consustancial con el Padre por quien todo fue hecho. Significa que Jesús
es divino, que Jesús es Dios. Consubstancial con el Padre significa que Jesús es de la misma naturaleza, es de la misma esencia que el Padre. Las herejías dicen que Jesús era un hombre normal, que fue creado, que no es Dios. El concilio dice, no, Jesús es Dios, Jesús es divino, Jesús es preexistente, Jesús es de la misma naturaleza y esencia que el Padre. ¿De acuerdo? Concilio I de Constantinopla, año 381. ¿Contra qué tres herejías reaccionó? Primera, apolinarismo. Un tal Apolinar, por eso apolinarismo, dijo que Jesús nunca pecó porque no tenía alma. Segunda herejía, subordinacionismo, que dice que en la parusía, en el juicio final, cuando Dios acabe con todo el mal, cuando Dios juzgue a todo el mundo, el Padre absorberá al Hijo y al Espíritu Santo. Subordinacionismo, en la parusía, en el juicio final. Tercera herejía neumatómaca o macedoniana, que es el arrianismo, pero aquí niega la divinidad del Espíritu Santo. Antes negaba la divinidad de Jesús y ahora ataca la divinidad del Espíritu Santo. Por eso, neumatómaca o macedoniana, que ataca, que niega que el Espíritu Santo sea divino, sea Dios, ¿vale? Concilio I de Constantinopla, año 381. Si juntamos estos dos concilios, primero de Nicea y el primero de Constantinopla, aparece lo que se conoce como el credo niceno-constantinopolitano. Nicea primero, Constantinopolitano, primero de Constantinopla. El credo niceno-constantinopolitano es lo que se reza cada domingo en misa y es lo que voy a decir ahora. Primero el credo original, después alguna especificación sobre el credo original y después lo que normalmente se reza, que es el resumen. El credo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo invisible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre, por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Fijaos aquí ahora una especificación. Cuando dice, el Espíritu Santo proviene... creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo. Este y del Hijo, filioque en latín, en el credo niceno-constantinopolitano no estaba. Por tanto, en el credo niceno-constantinopolitano original, en el año que se elaboró a partir del año 381, se decía: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una... ¿De acuerdo? Este y del Hijo no estaba. ¿Cuándo se añadió el y del Hijo, el filioque? En el año 589, en el Concilio III de Toledo. ¿De acuerdo? Se añadió el y del Hijo, filioque, en el Concilio III de Toledo del año 589. ¿Cuál es la fórmula dogmática? Et in spiritum sanctum dominum et vivificantem qui ex patre filioque procedit. Y en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo. ¿Vale? Por tanto, si añadimos lo que dice o lo que incluyó el Concilio III de Toledo, que fue el y del Hijo, el credo niceno-constantinopolitano debe llamarse credo niceno-constantinopolitano tercero toledano.
¿De acuerdo? Bien, y ahora el resumen del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Por tanto, hemos visto primero el credo original, después hemos visto la especificación del filioque y del Hijo, y ahora el resumen del credo, que normalmente la gente reza esto. El resumen porque el credo original pues no se lo sabe. Esto es lo que pasa cuando en un país pues las autoridades atacan a la Iglesia y se siembra ignorancia y odio, porque la gente desconoce las tradiciones, la civilización occidental y no puede defender Occidente, obviamente. Bueno, seguimos. Concilio de Éfeso, año 431. Reaccionó contra una herejía llamada nestorianismo. ¿Por qué nestorianismo? Porque la propagó un tal Nestorio, que decía Nestorio que existen dos Cristos, el Cristo divino y el Cristo humano. No hay un Cristo, hay dos, el Cristo divino y el Cristo humano, y que la Virgen María es la madre del Cristo humano y no del Cristo divino. Se convocó el concilio de Éfeso y se dijo, no, existe un único Cristo, un único Señor, y como estuvo Cristo, este único Cristo, en las entrañas de la Santísima Virgen, eso convierte a María en Theotokos, que en griego significa la Madre de Dios. Concilio de Calcedonia, año 451. Reaccionó contra la herejía monofisita. ¿Qué significa la herejía monofisita? Que Jesús tenía una naturaleza, la naturaleza divina, que no tenía una naturaleza divina y una humana, que de alguna manera la naturaleza divina de Jesús se había comido a la naturaleza humana, y que la carne del cuerpo de Jesús no era una carne humana, sino que era una carne divina. Se convocó el concilio de Calcedonia, año 451, digo la fórmula dogmática y después lo que significa. Perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, de alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante a nosotros en todo excepto en el pecado, engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y él mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, la Madre de Dios, en cuanto a la humanidad, reconociendo a un solo y mismo Cristo, Señor, Hijo unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula dogmática? Que Jesús tiene dos naturalezas, la naturaleza divina, porque es Dios, y la naturaleza humana, porque es hombre. Aquí añado que Jesús es un nombre, es un título cristológico. Cristo tiene varios títulos: la segunda persona de la Santísima Trinidad, la sabiduría, la palabra, el verbo encarnado, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Señor, el Mesías, Cristo, que significa ungido, Jesús, que significa Salvador, ¿de acuerdo? Por tanto, es una sola persona, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la palabra, la sabiduría, el verbo encarnado, pero en dos naturalezas. Al encarnarse, al hacerse hombre, es Dios y ser humano al mismo tiempo. Dios y ser humano. Y hombre, pero, eso sí, sin el pecado original. Bueno, seguimos. Concilio segundo de Constantinopla, año 553. Lo que se hace es profundizar en los concilios anteriores y se añade lo siguiente: quien niegue que Jesús es el Señor y uno más de la Santísima Trinidad, sea anatema. Anatema es a la calle, expulsión, excomunión de la Iglesia, ¿vale? Hay una norma muy clara dentro de la Iglesia, a la gente le guste o no, y es que si algún católico va en contra de la doctrina oficial de la Iglesia, debe ser anatematizado, excomulgado, expulsado. Es una norma básica. Sínodo de Roma, año 680. Bien,
el Sínodo de Roma dice lo siguiente, que habla de la unión hipostática, ¿de acuerdo? El Sínodo de Roma del año 680 habla de la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? La encarnación, es cuando Dios se hace hombre, es lo que llamamos Jesucristo. Bien, la unión hipostática es una sola persona en dos naturalezas, no son dos personas, dos naturalezas, o una persona con una naturaleza compuesta, no, es una persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, en dos naturalezas, la divina y la humana. Eso es la unión hipostática, la encarnación propiamente dicha. Una sola persona en dos naturalezas, es Jesús, divina y humana. Concilio III de Constantinopla o Concilio Trulano, año 681. Aquí reaccionó contra una herejía llamada monotelismo. El monotelismo sigue el principio del monofisismo. El monofisismo decía que Cristo solo tiene una naturaleza, la divina. El monotelismo, siguiendo este principio, dice Cristo solo tiene una voluntad, la divina. En cambio, el concilio Trulano o III de Constantinopla del año 681 dice no, Jesús tiene dos naturalezas, la divina y la humana, por tanto, dos voluntades, la divina y la humana. Cuando Jesús hacía algo o decía algo, lo hacía o lo decía como Dios y como hombre. A esto se le llama la communicatio idiomatum, la comunicación de idiomas. Lo que se dice de Dios se dice del hombre y viceversa. Y uno puede pensar, ¿y las naturalezas no se podían contradecir? No, porque hemos dicho que Jesús es perfecto en la humanidad, lo dice el Concilio de Calcedonia del año 451. Jesús nació sin el pecado original. Al tener la naturaleza humana esa inmaculabilidad, el ser una naturaleza humana sin mancha, la de Jesús, la de la encarnación, eso hace que la naturaleza humana no contradiga a la naturaleza divina, que la voluntad de la naturaleza humana de Jesús no contradiga a su naturaleza divina. ¿Gracias a quién esta inmaculabilidad de la naturaleza humana? Gracias a la Virgen María. Lo vimos en el especial Navidad. La Virgen María es Inmaculada Concepción. 8 de diciembre, la Virgen María nació sin el pecado original. La Virgen María transmitió a la encarnación, al niño Jesús, para que lo entendáis, esta inmaculabilidad. Si el niño Jesús nació sin el pecado original en su naturaleza humana, es gracias a la aportación que hizo María, porque ella es inmaculada. A esta aportación de la Virgen María a la encarnación se le llama ex Maria Virgine, ¿de acuerdo? Y gracias a la aportación de Theotokos, de la Madre de Dios, Jesús, o Cristo, la encarnación, tiene una naturaleza humana inmaculada, y gracias a eso se da la communicatio idiomatum, la comunicación de idiomas, que Jesús tiene dos voluntades, como Dios y como hombre, pero como la naturaleza humana es inmaculada, nace sin el pecado original, eso hace que las dos naturalezas no se contradigan, porque si no, vaya cacao. Bueno, y por último, el Concilio II de Nicea del año 787 reaccionó contra la iconoclastia, que procede del judaísmo. Los judíos son iconoclastas, le tienen tanto respeto, mejor dicho, tanto miedo a Dios, que no se atreven a representarlo en imágenes, por eso iconoclastia. Entonces, se convocó el Concilio II de Nicea del año 787 para distinguir lo siguiente: a Dios lo adoramos, ¿vale? Después de la consagración, en la Santa Misa, ya no, encima del altar, ya no hay ni pan ácimo de trigo, y dentro del cáliz ya no hay ni vino ni cantidad módica de agua. Después de la consagración, tal y como dijimos lo del Concilio de Trento, lo de la transubstanciación, es el proceso metafísico que nos explica que cómo el pan, el agua y el vino se convierten en presencia real de Cristo, o sea, cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿de acuerdo? Esto yo lo explico más en bachillerato. Quien explica la transubstanciación es Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, en plena escolástica, utilizando la metafísica de Aristóteles. Pero no entro aquí, esto yo lo explico
en bachillerato, ya en el tema de sacramentología, en la tercera evaluación. Bien, por tanto, cuando hay consagración, después de la consagración, encima del altar está Jesús, presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y como Jesús es Dios, a Dios se le adora. Por tanto, cuando Jesús está encima del altar, ya la forma consagrada, tal, ya a Jesús se le tiene que adorar porque Él es Dios. Ahora, las imágenes se veneran. Si tenemos, por ejemplo, después de la consagración, encima del altar tenemos a Jesús se le adora. Pero luego, pues tenemos un crucifijo, una imagen de Jesús crucificado, o una imagen de Jesús ascendiendo al cielo. Las imágenes se veneran, aunque representen a Jesús, se veneran. A Dios se le adora. Si en una iglesia tenemos encima del altar, ya tenemos a Jesús en presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad, después de la consagración, allí se le adora. Pero si al lado tenemos un crucifijo, por mucho que represente a Jesús, es una imagen, se venera. Y a la Virgen María se la hipervenera, hiperdulía, ¿de acuerdo? Porque la Virgen está por encima de los santos e incluso de los ángeles. Bien, y para acabar esta segunda parte del tema 4, como he anunciado al principio, diferencias entre luteranismo y catolicismo, diferencias doctrinales, porque el luteranismo es una herejía, Lutero es un hereje, no podemos subirlo a los altares, es un hereje. Bueno, primero, en lo que coinciden luteranismo, catolicismo, que Cristo salva al ser humano, ¿vale? Es lo que coincide, en lo que coinciden, lo único. Lo otro, a partir de aquí ya todos son diferencias. Digo primero luteranismo y después catolicismo. Los dos coinciden en que Cristo es el único que salva al ser humano, es lo único que coinciden. Siguiente, el luteranismo dice que a consecuencia del pecado original la imagen de Dios queda destruida dentro del ser humano. El catolicismo en cambio dice, no, el pecado original no destruye la imagen de Dios dentro de la persona. La puede ensuciar, pero no la destruye. Luterano destruye la imagen de Dios, el pecado original, dentro del ser humano. Catolicismo, no. El pecado original no destruye la imagen de Dios. Tercera diferencia. Para los luteranos, Cristo no transmite la gracia a través de los 7 sacramentos. ¿Por qué? Porque como la imagen de Dios ha quedado destruida a consecuencia del pecado original, Cristo no transmite la gracia. Además, los luteranos o protestantes tienen 2 sacramentos, el bautismo y la misa. En cambio, nosotros decimos, como expliqué el otro día en el Concilio de Trento, Cristo ex opere operato. Cristo transmite la gracia a través de los 7 sacramentos. Los luteranos tienen 2, bautismo y Eucaristía o misa, pero nosotros tenemos 7. Según ellos, Cristo no transmite la gracia a través de los sacramentos porque el pecado original ha destruido la imagen de Dios dentro del ser humano. Los católicos decimos que no, que la imagen sigue estando, el pecado no destruye la imagen del ser humano, de Dios dentro del ser humano, y que tenemos 7 sacramentos y que Cristo ex opere operato transmite la gracia a través de cada uno de los 7 sacramentos. Después, la justificación para la salvación. Los luteranos dicen fe, gracia y escritura. Fe, gracia y escritura. Nosotros decimos fe, gracia, escritura, obras y tradición, ¿vale? Ellos, para la salvación, dicen basta la justificación o salvación, fe, gracia y escritura. Pero nosotros añadimos obras y tradición, que sería el magisterio de la Iglesia Católica. Luteranos o protestantes, fe, gracia y escritura para la salvación, pero para nosotros serían 5 cosas, no 3. Fe, gracia, escritura, obras, o sea, pórtate bien, y después la tradición, el magisterio de la Iglesia Católica. Y por último, los luteranos hablan de consubstanciación, que es en el momento de la consagración. ¿Qué sería la consubstanciación? Que después de la consagración convivirían, por ejemplo, si tenemos la forma, la hostia, el pan ácimo, sin fermentar, el pan ácimo de trigo, que convivirían la esencia de pan y la esencia de Jesús, ¿vale? En cambio, nosotros hablamos de transubstanciación, o sea, que la esencia de Jesús sustituiría a la esencia de pan, a la esencia de vino y a la esencia de agua, ¿vale? La consubstanciación sería la convivencia de esencias de el pan, el vino y el agua
con Jesús. Y la transustanciación sería una sustitución de esencias, de pan, vino y agua, por preesencia real de Jesús. ¿Por qué se dio esto? Porque Martín Lutero no entendió bien la metafísica de Aristóteles. Él creía o confundió, por así decirlo, los accidentes de la sustancia. A ver, según la metafísica de Aristóteles, existe la sustancia en sí misma. La esencia no la captamos, ¿vale? ¿Nosotros qué captamos? Las 4 causas de la sustancia y los accidentes de la sustancia, ¿vale? Aristóteles, en su metafísica, él decía: si tenemos la esencia del ser humano, un ser humano delante, nosotros no vemos la esencia humana, la sustancia en sí misma. Nosotros vemos las causas de esa sustancia y los accidentes. ¿Cuáles son las causas? Son 4. Causa material, de qué está hecha la sustancia; causa formal, qué forma tiene; causa eficiente, quién ha hecho esa sustancia; y causa final, cuál es el objetivo de esa sustancia. ¿De acuerdo? Y luego los accidentes de la sustancia: cantidad, calidad, espacio, tiempo, relación, situación, pasión, posesión y acción. Esto es lo que captamos, pero no la esencia en sí misma. ¿Qué ocurrió? Que Lutero dice: como en la consagración no cambia nada en lo que es el peso, la forma, la textura o el sabor de la forma de la hostia, eso significa que no se elimina la esencia de pan ni de vino, sino que convive con la de Jesús. ¿Qué ocurrió? Que Lutero no entendió bien la metafísica de Aristóteles y él creyó que los accidentes de la sustancia y las causas de la sustancia forman parte de la esencia de la sustancia, cuando realmente no es así. ¿Por qué sucedió esto? Porque Lutero era agustino y los agustinos siguen la metafísica de Platón. En cambio, Santo Tomás de Aquino seguía la metafísica de Aristóteles. Por tanto, fue una confusión, porque Lutero creyó que los accidentes de la sustancia, lo que no cambia de forma, no cambia de espacio, no cambia de peso, no cambia de textura ni de sabor, pues significa que la esencia de pan, de vino y de agua siguen ahí y conviven con la esencia de Jesús. De ahí consustanciación, pero fue porque Lutero no entendió bien la metafísica de Aristóteles. Pero bueno, esto mejor lo menciono aquí, pero esto lo trato más en bachillerato, ¿de acuerdo? Aquí digamos que lo de cuarto de eso acabaría simplemente lo que es la consustanciación, convivencia de sustancias, y transustanciación, sustitución de esencia de sustancia, ¿de acuerdo? Lo que he explicado después de Aristóteles, las causas, los accidentes, esto no entraría en cuarto de esto, simplemente lo pongo aquí y ya está, ¿de acuerdo? Eso ya lo trataría en bachillerato. Bueno, ya hemos terminado la segunda parte del tema 4 de cronología de historia de la Iglesia. En la primera parte hemos visto la cronología general, las persecuciones, los símbolos del cristianismo, los concilios, etcétera, del año 49, Jerusalén, al Vaticano II, 1962-1965, y ahora pues hemos visto los concilios cristológicos, neumatológicos, lo que es un cisma, una herejía, un concilio, un sínodo, etcétera. Y ya en el tercer tutorial del tema 4 pues veríamos un poquito lo que es el Vaticano, la Basílica de San Pedro, y lo que es la Guardia Suiza, y lo que es el primer símbolo del Papa, de San Pedro, que es la cruz invertida. Bueno, y con esto dejamos por ahora historia de la Iglesia. Chao, chao.